ahí apareció. Sí, sí, ahora sí. Ahí está. Bueno, ahora sí, entonces, bueno, damos la bienvenida a Gastón Reutberg y a todos los colegas que están en sala. Nuestro que era en principio una charla para estudiantes, se terminó armando un lindo grupo de colegas que va a dar la posibilidad de una charla rica, interesante, sobre temas en los que venimos pensando, desde los equipos de investigación, desde las clases y por la cantidad de profesionales que están acompañando hoy también en los trabajos cotidianos. Así que gracias a todos, todas y todes por estar, a Gastón por acompañarnos y por tomarse este ratito para preparar específicamente la charla para nosotros. Y bueno, si les parece empezamos. Expone Gastón, que bueno, lo presento, por supuesto que Gastón es licenciado en comunicación, está ahí, del magíster en periodismo, pero ahí, chiquitito, del magíster es especialista Un poquito. en, ¿cómo se llama? En gestión y planificación del periodismo. En gestión y planificación del O de la actividad periodismo, periodística. o algo así, es secretario de redacción para proyectos digitales en el Grupo La Nación, y para nosotros es muy interesante que pueda estar charlando con nosotros porque la verdad es que dentro de los medios que están aplicando herramientas digitales de La Nación hasta ahora se ha ocupado de innovar en algunos aspectos, de poner en discusión, de tensar, y nos parece muy interesante desde ese lugar, y como Gastón tiene mucho que ver con eso que ocurre por allí, nos pareció que para ir cerrando el año, en un taller que es de redacción, pero que intenta pensar hacia dónde van las técnicas Se de frizó. redacción en contextos Ahí está digitales, Lila. era muy interesante poder acompañarnos. Así que cuando quieras, yo me muteo y te cedo la palabra, y muchas gracias por estar. Bueno, se me entrecortó un poquito la última parte, Lila, pero supongo que me estabas dando al pie. ¿Gastón, me escuchás? Sí. ¿Me escuchan a mí? Oh, ¿Sí? Ah, bueno, me parece entonces que es Lila la que está ahí con un temita de conexión. Bueno, Lila, gracias por la presentación, por la invitación, y a todos y a todas por tomarse también el ratito. Hay gente de vacaciones escuchándome, así que no lo puedo creer. Voy a tratar de hacer una breve presentación y después dejar un ratito para charlar, conversar, intercambiar ideas, responder algunas preguntas. Eh, bueno, la adoro a Lila, empiezo por eso también, porque me ayudó muchísimo en toda mi carrera, no solo en la UBA, sino también en el taller Escuela Agencia, en TEA, que yo siempre digo que me salvó bastante la carrera porque quería ser periodista y me metí a estudiar ciencias de la comunicación, y cuando iba a más de la mitad de la carrera me di cuenta que me faltaban algunas herramientas para ser periodista, y bueno, y ahí la conocí a Lila en la escuela de periodismo y fue, la verdad, muy, muy, muy importante. Y sigue siéndolo también porque ahora me va a ayudar a terminar la tesis de maestría, así que le agradezco a Lila por eso, entre otras cosas. Bueno, les voy a compartir una breve presentación, a ver si ustedes me dicen si la ven, así me quedo tranquilo. Ahí vamos. A ver, vamos a pasar a presentación. Ahí estamos. estamos viendo, sí, ¿Estamos bien ahí? Perfecto. estamos bien. Bueno, este video lo voy a pasar porque no se va a ver, y entonces voy a ir directamente a una foto de la redacción de La Nación en la década del 80. Esta era la redacción de La Nación en la década del 80, redacción que me tocó conocer, pero ya entrado los 2000, en la calle Bullard. Para los que alguna vez fueron, está ubicada al lado del Luna Park, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me parecía interesante esta primera foto, para arrancar, para disparar, para ver ese panorama, ¿no? Esa escena, esa fotografía de lo que era una redacción de un diario que ya obviamente era un diario importante, matutino, como se llamaba antiguamente, y también que era, en esa época, un segundo diario, ¿no? La Nación siempre se planteó ser un segundo diario, nunca se planteó ser el diario número uno, y de hecho no lo fue. Y bueno, una redacción que ya en la década del 80 se veía en esa transición entre lo analógico y lo digital. Fíjense que convive
una vieja Olivetti con el teléfono, con el disco giratorio, y ya las primeras computadoras que se veían ahí. La foto no la toma, pero había una sala de teletipos donde se recibían los teletipos o los cables de agencia con los que se conformaban muchos de los contenidos, se confeccionaban muchos de los contenidos que se armaban en ese momento. Se ven percheros también, donde hay sacos colgando. Una postal que hoy en las redacciones está completamente en desuso porque prácticamente la gente viene o en chomba o en remera o eventualmente alguna camisa, pero el saco se usa solo en el canal de televisión. Esta es la redacción de hace algún tiempo, prepandemia, ¿no? Una redacción que luce claramente distinta, donde hay mucha pantalla, varias cuestiones conviviendo al mismo tiempo, como por ejemplo la salida al aire en el set que se ve a la izquierda, junto con la mesa central de redacción y las secciones en actividad en el fondo. Y esta fue la realidad del último, sobre todo de la primera parte de la pandemia, ¿no? Cuando se declara la pandemia tuvimos que armar un sistema de trabajo remoto, a distancia, con muy poca gente viniendo a la redacción. Obviamente que a mí me gusta esta postal y no esta, pero esta situación nos hizo acelerar muchos de los procesos digitales que ya se venían dando hacía muchos años. La Nación, si yo tengo que poner una fecha precisa al momento en el que decidió enfocarse en Internet, me tengo que remontar al año 2007-2008. Hasta ese momento, La Nación tenía un pequeño núcleo digital y tenía mucha gente de ese núcleo digital pasando contenido del diario papel a Internet. Es decir, que no había una práctica periodística intensiva, si se quiere, en la plataforma digital. Eran apenas unos primeros bocetos de trabajo. En esos años, La Nación toma la decisión de ir hacia un foco más digital, obviamente sin desatender su nave insignia, que era el diario papel, pero empieza a incorporar equipos, empieza a incorporar, por ejemplo, gente que investigaba tendencias, empieza a incorporar gente para entender qué eran esos primeros bocetos también de redes sociales y de qué manera el medio podía empezar a interactuar en las redes sociales. Arma su equipo de periodismo de datos allá por 2008, 2009. Hace crecer la estructura digital al punto de que pasó de tener unos 10 recursos a tener 80, prácticamente de un año a otro. Imagínense lo que significa para cualquier organización hacer esa cantidad de contrataciones en un tiempo relativamente récord. Empieza también a desarrollar otros proyectos digitales más allá del sitio, digamos, de lanación.com. Lanación.com es uno de los diarios que más rápido llegó a Internet, porque es del año 1995. Hace poquito la mayoría de los diarios digitales de Argentina cumplieron 25 años. Y fíjense qué diferencia, ¿no? de maduración entre los medios papel y los medios digitales. Los medios digitales todavía están en cierta infancia en función de la cantidad de años que llevan de desarrollo. Pero de todos modos, en los últimos tiempos, este proceso de digitalización de las redacciones se aceleró. Hace aproximadamente 4 años, La Nación lanzó su modelo de suscripción. Muchos diarios en el mundo encontraron en la suscripción la manera de generar un negocio que en ese momento era cero, a un negocio que de a poquito pudiera servir para invertir en tecnología, en recursos humanos y además un modelo de negocios que empezara de a poquito a reemplazar el modelo publicitario tradicional. ¿Por qué? Porque en los últimos años, sobre todo, las plataformas impresas perdieron relevancia a nivel comercial y, por supuesto, eso llevó también a que al perder relevancia comercial y perder circulación, empezaran a perder también lectores, cantidad de páginas, que empezara a ser un proceso de producción, digamos, muy costoso. Y entonces muchas compañías de medios decidieron reenfocarse hacia la plataforma digital, llevando el periodismo y la cuota de periodismo de calidad y periodismo también de otras narrativas a esta plataforma para empezar a generar también con el modelo de suscripción
y también, por supuesto, migrando el modelo publicitario, porque en el digital el modelo publicitario no está agotado, ni mucho menos, pero hace algunos años, por ejemplo, la publicidad digital era muy barata, y hoy ese costo de la publicidad digital se ha revalorado, revalorizado en función también de los cambios en los hábitos de consumo de las audiencias. Así que vuelvo un poquito a esta foto, para no extenderme con esto. La redacción pandémica de La Nación tenía esta postal. Obviamente yo estaba sentado ahí, pero saqué la foto, entonces me quedé solo sacando la foto. Y hoy, esa aceleración del proyecto de digitalización o del proceso de digitalización hizo que, por ejemplo, cambiáramos un poco lo que llamamos el layout de la redacción o la parte más de la planta física de la redacción para adecuarse, por ejemplo, a las salidas de la televisión o a los nuevos formatos de video que estamos haciendo. Entonces, al lado de esa mesa que les mostraba recién o enfrente, hicimos un nuevo set. Este nuevo set está 100% dedicado al digital, en lo que son esos formatos nuevos que les decía, y también nos sirven para las salidas que se hacen desde la redacción para el canal de televisión, que es un continuo que va prácticamente de la mañana a la noche. También estamos aprovechando esta nueva escenografía para hacer los streamings en vivo, los eventos en vivo, algunos de los cuales son exclusivos para suscriptores, que ya les voy a comentar. Y ¿por qué mostré la foto de la situación de pandemia o de la reacción en pandemia? Porque nos sirvió también para repensar algunas de las cosas que hacíamos, de dónde veníamos, ¿no? Y también hacia dónde queríamos ir. Y fue un año y medio realmente de cambio profundo en los hábitos no solo de los lectores, sino también de las mismas personas que hacen La Nación todos los días. Todo lo que fue de alguna manera remoto en el nuevo modelo de trabajo también se volvió real, ¿no? Es increíble, pero todo ese proceso de trabajo que armamos vía Zoom, porque todas las reuniones de coordinación migraron a la plataforma digital, se volvieron reuniones reales, reuniones de decisión, es decir, que no era simplemente un momento festivo donde nos veíamos las caras nuevamente, por lo menos por la pantalla, sino que se volvieron reuniones productivas para repensar estrategias, para armar proyectos y para ir trabajando en los mini equipos que tenemos en la redacción. Después, claramente, nos aceleró el atributo de la coordinación y de la planificación en la redacción. Históricamente siempre se dijo que las redacciones eran caos organizado. Nadie entendía muy bien cómo hacía un diario para salir con semejante nivel de caos y desorganización. Quienes alguna vez vieron una redacción o estuvieron en una redacción saben que hay momentos donde, bueno, todo se descontrola, donde nadie sabe bien quién lleva cada tema, donde muchas veces puede pasar que se dupliquen las notas porque uno la empezó a hacer por su cuenta y no avisó. Bueno, todo esto con la pandemia nos llevó a un proceso de trabajo mucho más organizado. También, bueno, las familias fueron de alguna manera víctimas de todo este cambio que tuvimos que hacer porque convivieron en lo cotidiano con nuestro trabajo y nuestra manera de trabajar, nuestra nueva manera de trabajar por la plataforma digital. Y también ahora, con todo ese aprendizaje que tuvimos durante la pandemia, el regreso paulatino a la redacción hizo que incorporáramos muchas de esas rutinas que vinimos haciendo a distancia en todo ese tiempo, digamos, pandémico. Algunos números de audiencia digital, algunos de los cuales ustedes mismos lo pueden ver en un sitio que se llama lanacion.in, que lo van a encontrar en Google sin problemas. Está un poquito desactualizado el número de suscriptores digitales pagos porque ya estamos en 366.000 específicamente, pero más o menos el número de audiencia lo tienen ahí, se ve claramente el tema de los usuarios únicos, las páginas vistas o las page views, los usuarios únicos promedio diario que tenemos y también un poquito el perfil de audiencia bastante masculino, ¿no? Con un 62-38, con una edad promedio de 39 años, que es mucho más baja que lo que tenemos en el diario papel. Y bueno, con la composición un poco del tipo de medio, ¿no? Que se dirige en un 80% al segmento poblacional ABC1, C2. En los últimos 6 meses
La Nación se consolidó en el segundo lugar de sitios de noticias, digamos, más consultados, más vistos. Y acá me remito a lo primero que les dije en el momento que les mostré la foto en blanco y negro. La Nación en ese momento ni se planteaba salir de alguna manera de ser un segundo diario de consulta. Y en este momento nosotros estamos en carrera y en camino, y ahora les voy a mostrar algunos números también, para ir a pelear el liderazgo digital. Algo que se ha convertido claramente en una oportunidad para la Nación, que históricamente fue, como les digo, un segundo diario hasta por principio, ¿sí? La medidora de audiencia del mercado se llama Comscore, para los que no saben qué es Comscore, y es la medidora que tiene, digamos, la medición gruesa de los sitios de noticias, pero en realidad de la mayoría de los sitios de Internet de Argentina, y por supuesto es una empresa que está en América Latina también, en otros países. Para lo que es medición de mercado está Comscore, para lo que es nuestra medición interna, como muchos sitios, blogs y páginas de Internet en general, usan Google Analytics, que esa es nuestra fuente, digamos, de datos primaria. Después tenemos algunas herramientas extra a Google Analytics, pero digamos que el Comscore o Comscore es la medición pública, la medición que el mercado conoce, inclusive lo que nos permite también medirnos a nivel competitivo, y el Google Analytics, que es interno, en general la mayoría de los medios no lo comparten, no comparten ese número. No son coincidentes en cuanto al número, pero sí son coincidentes en cuanto a la proporción, es decir, más o menos sabemos que tanto en Comscore es tanto en Analytics y viceversa. Esta es la última medición de Comscore multiplataforma, donde se ve el liderazgo de Infobae en lo que tiene que ver con audiencia general, con la salvedad y con la aclaración, muy importante, que estamos hablando de un medio que no tiene modelo de pago, no tiene muro de pago, no tiene modelo de suscripción, frente a Clarín y La Nación, que sí tienen, ¿sí? Ese es el lote, digamos, que llamamos el lote de arriba, los que están peleando ahí por el primer lugar de audiencia. Y después hay todo un lote abajo, representado por Teis Sports, Página 12, TN, Mendoza Online, Perfil, el Destape Web, Ámbito y Cronista, ¿sí? Que vienen con diferentes estrategias peleando por audiencia en ese segundo lote, cada uno con su foco, su personalidad y también su apuesta. Ustedes saben que en Internet, para lograr audiencia hay diferentes maneras, no todos los sitios de Internet, todos los sitios de noticias tienen, digamos, aporte de las fuentes o la composición del aporte de la fuente de la misma manera. Clarín, La Nación, Infobae, por ejemplo, apuestan por igual a estrategias de tráfico directo, estrategias de tráfico por vía redes sociales o estrategias de tráfico vía search o vía Google, básicamente. Hay otros sitios que le apuestan más a la distribución de contenidos en redes sociales porque tienen un fuerte ahí, porque tienen más gente trabajando en esas plataformas. Y bueno, cada medio elige su manera de incrementar audiencia. Nosotros estamos organizados de una manera parecida a lo que tienen en muchos de los sitios de noticias en el mundo. Tenemos gran parte del equipo en un área o en un foco, una avenida de producción que se llama Valor Agregado, que es la que genera el contenido, digamos, que hace la diferencia, el contenido de investigación, el contenido de las antiguas secciones del diario papel. Otra área que hace contenido más de servicio, más para SEO, como decimos ahora, ¿no? Para Google, que alimenta también los canales en redes sociales, ¿sí? Que es periodismo de interés. Y una tercera pelota o avenida de producción, que es el breaking news, el último momento, que son las unidades digitales que están más con la noticia y la actualización al instante de la noticia. Después, por supuesto, está la edición impresa. En el caso de La Nación tenemos revistas, está eventos y también podría sumarle, por supuesto, el canal de televisión, aunque el canal de televisión se maneja como de manera muy independiente, de hecho funciona en otro edificio, no exactamente en la redacción de Vicente López. Y después tenemos muchos equipos horizontales a la redacción, el equipo de periodismo de datos que ya les mencioné, gente dedicada a Google y SEO, pero más
a entender cuáles son los números que genera esa fuente de tráfico, equipos dedicados a audiovisual digital y a redes, un área muy importante en innovación y nuevas narrativas. Las nuevas narrativas, para poner un ejemplo, es todo el trabajo de mapas de resultados en vivo y de cortes de resultados que hicimos entre el domingo y el lunes para lo que fue la cobertura de elecciones. Un área nueva de experiencia del suscriptor, donde estoy yo ahora involucrado, les voy a contar algo de ese nuevo rol, que es muy, muy interesante, porque en la medida que La Nación lanzó su modelo de suscripción, esa área se convierte en un tema clave para nosotros y también de conversación todos los días. Un área de investigación de tendencias, el área más clásica de fotografía, que en el último tiempo migró también a video, y el equipo de datos, digamos, el equipo de La Nación Data. Es un equipo multipremiado a nivel mundial y que nos da investigaciones basadas en datos frecuentemente. Interesante lo que les decía en cuanto al equipo de SEO, porque este es un gráfico que muestra la situación competitiva de La Nación versus el resto de los medios con los que habitualmente competimos en la fuente de buscadores, en la fuente de search. Fíjense que hoy ha sido un gran día, hemos estado arriba de la competencia, esto puede fluctuar. Cada una de las, digamos, avenidas de tráfico nuestras es monitoreada por nuestro equipo de datos, es decir, que para nosotros es tan importante el tráfico que recibimos de manera directa cuando alguien tipea www.lanacion.com.ar en el navegador, o cuando abre la aplicación nativa en el móvil, o cuando abre el navegador en el móvil. Es tan importante como la gente que entra a nuestros contenidos desde el motor de búsqueda, desde Google en particular, como también audiencias que tal vez no son fieles a la marca y entran desde las redes sociales, desde los canales oficiales en redes. Y todo esto lo estamos monitoreando en tiempo real. Nuestra redacción es una redacción que está muy orientada a los datos, como le pasa a muchas redacciones del mundo hoy. Los equipos de investigación de datos están creciendo en cantidad de recursos. Con el modelo de suscripción también pasamos a tener la obsesión de entender mucho mejor qué es lo que hacen todos los días los suscriptores con el contenido que les ponemos a disposición, cuál es el nivel de consumo. Ahora les voy a mostrar algunas preguntas que nos hacemos y que intentamos contestar con datos, pero claramente tenemos hoy la seguridad y la unanimidad en cuanto al pensamiento en la redacción, que los datos no son enemigos de la calidad, todo lo contrario, suelen reforzar muchas de las hipótesis que tenemos nosotros con relación al contenido y también suelen sacarnos la duda y suelen sorprendernos sobre contenidos que nosotros creemos que pueden llegar a rendir y que los vemos atractivos para nuestro core, digamos, de audiencia, y nos damos cuenta que no están así. También todas nuestras reuniones cambiaron hacia ese foco más digital y más orientado a los datos. Generamos nuevos espacios de trabajo y nuevos equipos en función de esos datos. Y también variaron, como les decía recién, algunas líneas de pensamiento, como hay muchas frases hechas en la redacción cuando uno está pensando en nuevos contenidos. Esto de ya lo dimos, por ejemplo, algo que ya dimos hace 2 días, puede ser importante hoy porque ese tema volvió a aparecer en la conversación, y si nosotros lo dimos hace 2 días y decidimos no darlo hoy, no formamos parte de esa nueva conversación o de la renovación de esa conversación. O lo estamos armando, el lo estamos armando es una frase también bastante remanida, y en realidad el lo estamos armando puede significar perder frente a la competencia, es decir, hay que tratar de anticiparse, hay que detectar tendencias y temas que están dando vueltas y tratar de publicar y satisfacer esa demanda de conversación y de consumo informativo, y no llegar después que la competencia. Es un poco la representación de esa frase. Y lo dimos antes, bueno, también un poco lo que les comentaba hace un ratito. Los datos también potencian algunas vías o avenidas de producción. Nos dimos cuenta a través de los datos que muchas historias son de gran interés también más allá de la coyuntura informativa. Entonces decidimos crear un equipo específico orientado a producir historias. Muchas historias están fuera de la agenda o eventualmente retoman una agenda que no necesariamente es la del día,
o toman algún elemento de actualidad, pero en realidad la historia es algo como muy lateral a esa noticia del día. Apostamos fuerte por los contenidos de a fondo que ustedes pueden ver en la home de La Nación.com todos los días, en una caja específica que se llama Fondo, y todo lo que es narrativas digitales que produce un equipo que hace periodismo visual, que es otra orientación muy fuerte que tenemos en el equipo, después de haber tenido muchos años el área de infografía del diario Papel. Todos los infógrafos del diario Papel se reconvirtieron y empezaron a adquirir, digamos, conocimientos para poder producir narrativas digitales con movimiento e interactividad. Hoy prácticamente no hay material reservado para la edición impresa. En general, la edición impresa se convierte en un espacio de rejerarquización de materiales que por ahí dimos en el digital y que por las características de la plataforma no permiten esa experiencia de consumo que sí tiene el diario papel. Y el diario papel, por supuesto, tiene que hacer una selección, porque si uno piensa que hoy un sitio de noticias produce entre 280 y 300 y pico de piezas de contenidos todos los días, claramente eso hoy, por la configuración que tiene la plataforma impresa, es un contenido que no puede entrar todo. Entonces, eso requiere un reempaquetado, requiere una rediagramación y requiere también una rejerarquización y una selección de contenido. También los datos nos llevaron a invertir en tecnología y a simplificar el flujo de trabajo para esta nueva dinámica. Y los datos también nos permitieron entender que hay mucho contenido que puede ser producido en formato audiovisual, que tiene un alto consumo y que no necesariamente es una nota basada en texto, ¿sí? Y lo último, también los datos nos permitieron entender que hay una diferencia a veces entre lo que consume un suscriptor y lo que consume la audiencia general. Y por eso también empezamos de a poquito, sobre todo el último año, a producir algunos contenidos que son muy específicos para ese universo de suscriptores. Esto es un ejemplo interesante de historia que tenemos hoy o que tuvimos hace un ratito. Esto es fresquito porque lo armé antes de que empezáramos esta charla. Y fíjense cómo una buena historia, que es la señalada en rojo, puede convivir con temas de actualidad en la apertura. Tal vez si entran ahora a la home de La Nación.com, se encuentren con que esta historia todavía está en la apertura o en las notas de apertura del sitio. Cada equipo de los que les comentaba antes tiene su prioridad y su foco, y tenemos una métrica propia que se llama Score, que escapa un poco de lo que es la métrica habitual de page views o de páginas vistas, que es como la métrica, el trazo grueso de la métrica de consumo. El score lo armamos porque es un indicador muy interesante que en el caso nuestro mide la satisfacción que genera un contenido, es decir, qué tanto el suscriptor o la audiencia general, pero en realidad está más orientado al suscriptor, valora el contenido en términos de tiempo de lectura, o sea, cuánto tiempo le dedica a esa nota, cuánto la comparte, o sea, cuánto esa nota viaja fuera, ¿sí?, de las fronteras del propio medio, y cuánto rinde esa nota o ese contenido en la portada, en la home. Cuánto rinde significa qué interés tuvo, significa cuánta gente cliqueó, o cuánta gente, sobre todo de la audiencia más fiel a esa home, cliqueó y entró a esa nota. Nuestros equipos obviamente tienen objetivos distintos, pero a la vez complementarios, valor agregado, o sea, el equipo que hace los contenidos de mayor calidad y profundidad y el equipo de último momento, de noticias, digamos, de último momento, tienen claramente como meta principal captar audiencia y también fidelizar a nuestros suscriptores. Y por eso no alcanza con simplemente poner a disposición noticias del día. Para poder lograr ese nivel de fidelización también necesitamos una propuesta diferente. Por eso también apelamos a esas historias que les comentaba antes, a contenidos originales, por supuesto también a dar primero la información, las investigaciones a las que seguimos apostando, estar en el lugar de los hechos y no contarlo a través de un cable. Y obviamente trabajamos en esa doble velocidad. Por un lado, el registro de lo que está sucediendo, y por otro una agenda propia que tiene que ver con ese contenido diferencial que les mencionaba. El score, que es nuestra métrica de satisfacción, nos
de alguna manera nos hace pegar contra la pared cuando vemos que, por ejemplo, el color más rojo, ¿no? Y el color, digamos, rojo pero más suave, entre los dos representa un 43%, ¿sí? De notas entre bajo y muy bajo, que es donde tenemos que trabajar fundamentalmente para mejorar. Es decir, ¿cómo se traduce esto en términos de la producción de contenidos? Es que estamos haciendo muchas notas dentro de esa cantidad que les mencionaba antes, que están en un nivel bajo y muy bajo de interés y de satisfacción. Entonces, nuestro trabajo de todos los días está en hacer crecer el amarillo, el alto y el muy alto, o sea, básicamente el amarillo, el verde clarito y el verde oscuro, y reducir todo lo que es bajo y muy bajo, tratando no de hacer menos notas, sino que las notas que no generan satisfacción se transformen en notas que sí tengan un atractivo, que sean valoradas y que nos permitan también cuidar al suscriptor y que entienda que encuentra una oferta de valor. Otros proyectos que no tienen que ver específicamente con la audiencia que implementamos en el último año y medio, tiene que ver con un proyecto, una liga que se llama BBC 50-50, obviamente promocionada y promovida por la BBC de Londres, que tiene que ver con la idea esta de potenciar la igualdad de género en equipos y coberturas, o sea, igualdad de género en la estructura de la redacción, y también diversidad e igualdad en el tratamiento informativo. Ustedes saben que hay muchas notas periodísticas, inclusive las nuestras, donde la mayoría de las fuentes son masculinas, por ejemplo, o donde no se cuida, digamos, cuestiones básicas que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la cuestión de los suicidios, con la diversidad, con la pobreza. Esto lo estamos pensando hacia adentro con proyectos muy específicos, compartiendo información para mejorar el contenido que ponemos todos los días en línea, y es algo que está de a poquito creciendo y que lo estamos desarrollando. Y en el caso de The Trust Project, que alguno tal vez escuchó, es un consorcio internacional de medios que están preocupados por el tema de la calidad periodística y que de alguna manera promueven el uso de una especie de sello de calidad, un ISO 9000, en algunos contenidos que producen todos los días, que tienen el objetivo también que en algún momento las plataformas de distribución privilegien ese contenido con cierto cuidado. Es muy largo The Trust Project, pero para el que lo quiera consultar, si pone The Trust Project La Nación, ahí va a ver todo el alcance que tiene el proyecto, que es fundamentalmente hacer mucho más transparente el trabajo que hacemos todos los días, por ejemplo, poniendo a disposición de toda la audiencia las biografías de los periodistas que escriben en el medio, poniendo un punto de contacto, corrigiendo los errores cuando se producen y transparentándolos, entre otras cuestiones. El tema de la diversidad o del 50-50 o la cuestión de género y la cuestión, algunas cuestiones de calidad importantes, las solemos compartir de una manera muy pública a todos los integrantes de la redacción a través de una plataforma que se llama Trello, que alguno de ustedes seguramente la debe usar, y que permite generar tarjetitas con información y que esa información transparente y transversal a la redacción esté todo el tiempo a disposición cuando uno está escribiendo alguna nota vinculada a estas temáticas. Con esto voy un poquito más rápido para no quedarnos sin tiempo para la parte más interesante. En el último tiempo, desde julio, estoy con esta nueva tarea. Yo soy secretario de redacción, estoy en esa mesa central que veían antes, pero ahora salí un poco de lo que es la noticia de último momento, que era mi equipo, digamos, hasta hace algunos meses, y ahora estoy dedicado a lo que es la experiencia de los suscriptores. La compañía decidió ponerle mucho foco al modelo de suscripción y surgió la necesidad de empezar a pensar cómo es la experiencia de los suscriptores con nuestro contenido, cuál es el contenido que valoran más, qué uso le dan al servicio en general. Cuando uno piensa en servicio, no piensa solo en la lectura de notas, sino también cómo es el vínculo con la marca, qué es lo que te demandan en los puntos de contacto que tenemos con ellos, qué columnistas leen más, qué personajes de la actualidad les gustaría estar, digamos, más en contacto con ellos. Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con esta experiencia. Muy nuevita, julio de 2021, llevo muy pocos meses con esto. Estuve 13 años de gerente de contenidos y secretario de redacción digital,
y en los últimos 3 años fui secretario del Breaking News, o sea que tengo bastante claridad sobre lo que demanda también el último momento y ese trabajo de tanta adrenalina, ¿no? Obviamente, soy periodista, cumplí muchos de los roles periodísticos tradicionales. Sobre todo en el último tiempo aprendí mucho de negocios digitales, que eso es algo que les recomiendo, más allá del periodismo y de la comunicación, entender un poquito más de cómo se mueve el negocio digital, ayuda mucho a interactuar con las áreas de negocios y de tecnología dentro de los medios. Y también me gusta muchísimo, soy como una especie de navegador muy intensivo de los productos digitales que tenemos y trato todo el tiempo de ver cosas que por ahí están mal y podrían cambiarse e interactuar mucho con el área de tecnología para cambiar experiencias de consumo de contenidos dentro del sitio que no están bien, que tienen alguna falla o cosas que no se entienden. Bueno, de a poquito ir poniéndole un poquito más de cabeza a eso. El área de trabajo se llama experiencia de suscriptores en redacción y mi universo de trabajo son esos 366.000 suscriptores digitales pagos que les mencionaba antes. Es un rol transversal, completamente transversal. Yo me muevo libremente, digamos, en la redacción y voy trabajando proyectos específicos con cada uno de los equipos. Buscamos optimizar esas experiencias, como les decía antes. Tiene claramente una línea de cruce entre contenidos, producto y tecnología. Acá también, para los que estén trabajando en medios o estén en vías de, hay que pensar que hoy el trabajo periodístico no es necesariamente firmar una nota. O sea, hoy hay mucha necesidad de contar con periodistas también para el trabajo sobre el producto digital y también para la interacción con la tecnología. Por supuesto que a todos nos enamora, y a mí mismo cada tanto me gusta firmar una nota y producir contenido, pero hay muchas oportunidades hoy, entendiendo bien por dónde pasa la lógica de la producción periodística. Mi rol apunta a ser mucho más eficiente la gestión también en todos los niveles. Intentamos mejorar la calidad de esa experiencia de contenidos. Estoy trabajando muchos proyectos al mismo tiempo. O sea, mi navegador tiene varias pestañas abiertas y cada uno de esos proyectos también tiene que tener un indicador métrico y me guío también mucho por eso, por el aprendizaje del último tiempo. Y buscamos retener los suscriptores actuales, reducir las bajas. Hay mucha gente que no entiende por qué está pagando una suscripción y que todo el tiempo quiere darse de baja y bueno, y uno también tiene el rol de explicar por qué conviene que no se dé de baja, ¿no? Y tratamos de atacar eso con bastante proactividad. No nos interesa tener suscriptores que no usen el servicio. Ese es un suscriptor que dentro de 2 días te va a decir que no entiende para qué te está pagando si no lo usa. Por ende, estamos tratando de que usen los contenidos, les encuentren un valor y también producir nuevos proyectos que tal vez no estamos abarcando del todo bien para que esa propuesta de valor sea cada vez más intensa. Algunos de los desafíos y las preguntas que les decía que iba a compartir con ustedes: cuánto se vinculan los suscriptores con los contenidos de la marca, qué contenidos consumen, en qué nivel interactúan con esas propuestas, si hay patrones de consumo que se puedan sacar diferentes a lo que es la audiencia general, en qué horarios nos consumen, qué contenidos valoran más, qué contenidos no encuentran satisfechos, digamos, en su necesidad o en su sed o en su menú informativo. Y creo que en el futuro vamos a tener un perfil muy detallado del suscriptor o suscriptora que tenemos, como para poder ofrecer algo mucho más a la carta que lo que hacemos hoy. Todo ese mundo de suscriptores está englobado en un concepto nuestro que se llama La Nación Más Cerca, que empezamos a trabajar hace relativamente poco. Este video lo voy a pasar porque no lo van a poder ver. Y esto tiene que ver también con de a poco ir pasando al modo o al modelo de suscripción algunas cuestiones que consideramos importantes en esa interacción para mejorar la calidad. Nuestras notas hace poquito eh, pasaron a tener una funcionalidad donde solo los suscriptores pueden comentar con nombre y apellido y DNI real, ¿sí? Esto significa que vamos a trabajar un nivel de responsabilidad un poquito más alto. Todavía está muy verde esto, pero hace poco nuestro director de contenidos le mandó una carta a todos los suscriptores para comentarles de esta novedad. La Nación Más Cerca también son eventos. Hace poco hicimos
un encuentro mano a mano de José del Río con Carlos Pañi, que es nuestro columnista político más importante, donde los suscriptores tenían la posibilidad de preguntarle directamente a Pañi sobre la situación preelectoral. Esto fue antes de las elecciones del domingo. Y estamos trabajando un modelo, digamos, de producción propia. Vamos a empezar, obviamente, con nuestros columnistas y de alguna manera nuestra intención de abrir la redacción a los suscriptores, y de a poco también vamos a tener invitados especiales del deporte, el espectáculo y la cultura y algunas otras áreas de interés. Estamos empezando también de a poco a mandar adelantos a los suscriptores, son adelantos exclusivos. Los suscriptores pueden leer a nuestros principales columnistas antes que la audiencia general, y todo este trabajo de contenido exclusivo o anticipado lo hacemos de manera automática con nuestro sistema editorial. Esto es un trabajo que hacemos en la redacción, no intervienen ni diseñadores, ni programadores, ni nada. Esto se hace todo directamente en la redacción. De a poco también vamos recibiendo material, para los que tienen algunos años más como yo, se acordarán del contenido generado por los usuarios, y el User Generated Content en inglés, que trabajábamos hace 10, 12 años. Bueno, ahora volvimos a una idea similar, pero con el universo de suscriptores. Y para el Día de la Madre, por ejemplo, hicimos esta propuesta y nos llegaron un montón de cartas de los suscriptores hablando de sus madres o de las mujeres más importantes de su familia. Le hicimos una edición periodística, obviamente, no publicamos el material así como estaba, y les avisamos a los suscriptores cuando las publicamos, de tal manera que después esas cartas viajaran a los grupos de afinidad de cada uno de los suscriptores y después, bueno, saliera de nuestro control, ¿sí? Nuestro contacto con los suscriptores es muy directo. En este caso, fíjense que José del Río, que es el director de contenidos, nuestro, de alguna manera, secretario general de redacción, hace todas las comunicaciones de una manera muy, muy directa, muy en primera persona, como saliendo un poco de ese pedestal donde habitualmente estaba la comunicación entre una empresa y sus clientes. Este es el simple mail de bienvenida que puede ver o puede recibir cualquiera de los que se suscriban a La Nación ahora. Empezamos a convocar también suscriptores para hacer algunos trabajos de voluntariado, en este caso un trabajo de voluntariado cívico para chequear telegramas de las PASO, que anduvo muy bien y se anotaron muchísimos suscriptores a hacer esta tarea, que era básicamente revisar telegramas y reportar alguna anomalía a partir de un formulario preconfigurado que les mandábamos por mail. Las cartas de suscriptores, un poco el modelo del abrazo a las madres que les mostré recién, es una sección incorporada dentro de Opinión, que recibe cartas directas de los suscriptores. Ya no es la carta del lector en general que tenía la edición impresa, sino las cartas de los suscriptores en particular, que nosotros publicamos no como una noticia de La Nación, sino con una referencia que es una contribución de la audiencia a partir de un filtro que tenemos por el proyecto Trust, por el Trust Project, que nos obliga a diferenciar el contenido periodístico de lo que es la contribución de la audiencia. Esto lo voy a pasar porque me estoy quedando sin tiempo. Por último, ¿sí? Todos estos cambios que yo les comenté nos llevan a replantear absolutamente todo el tiempo nuestra fórmula. Esto se va a acelerar en 2022, todo lo que les mostré, las métricas se van a perfeccionar muchísimo. Vamos a tener seguramente el año que viene una radiografía bastante detallada de qué hace, quién es nuestro suscriptor y cómo interactúa con los contenidos. Y es simplemente evolución, ¿no? Cada vez más periodismo, porque cada vez tenemos que hacer contenido más diferencial y más de calidad para poder cuidar esa suscripción. Suscriptores que esperamos que crezcan, hay un objetivo de tener a 2025 cerca de 500.000, que ojalá lo podamos lograr en algún momento. Cada vez más foco, y el cada vez más foco es cada vez más foco digital, sin desatender obviamente la plataforma impresa, que la seguimos cuidando como, y porque queremos, digamos, por convencimiento y porque tiene también su público. Cada vez más datos, es evolución, cada vez más datos, pero datos utilizados con inteligencia, sin sacar conclusiones apresuradas, sino datos para discutir entre todos las mejores decisiones que podemos tomar.
y nos ha llevado, ¿no?, a cambiar la cultura, a tener una cultura más ligada a la innovación, a la creación de nuevos formatos, a un periodismo cada vez más orientado en esa calidad, que es lo que seguramente sembrará el futuro de esta empresa que ya tiene 152 años casi. Apostamos a ese valor agregado. Yo estoy convencido que el valor agregado es bien percibido en general por las audiencias, hasta las que no te consumen, cuando encuentran un medio que publica algo distinto al resto, inmediatamente como mínimo opera la curiosidad de ver qué es lo que publicó, y eso puede abrir la puerta a que sea alguien que tal vez no te consumía hasta ese momento, pero que empieza a tenerte bien arriba en la mente cada vez que tiene que consumir un contenido periodístico. Más suscriptores, más La Nación. Y bueno, hasta aquí llegué con la presentación, espero no haberlos aburrido y por supuesto que quedo a entera disposición de ustedes para las preguntas. En principio, muchas gracias por la charla, muchas gracias a quienes están participando aquí. Si les parece, abrimos ya, si alguien ya tiene preguntas preparadas, nosotros tenemos algunas, pero la prioridad la tienen quienes nos acompañan. Si alguien quiere preguntar, les sugiero que levanten la mano, como hizo Daniela, le doy la palabra a Daniela y ya empezamos entonces a interactuar. Mi consulta por ahí no es por la parte tan técnica del diario, pero sí en un momento mencionaste que la cuestión de género, tanto en el tratamiento de la noticia como en el equipo de trabajo, ¿eso llega a los niveles jerárquicos, incluso al directorio, esa paridad de género? Mira, el proyecto arrancó más o menos hace unos 8 meses, ¿no? Es bastante nuevo, porque nos sumamos hace poco también a ese 50-50 de BBC. En lo que tiene que ver con redacción, estamos ya en un 55 mujeres, 45 hombres, ¿sí? Y en lo que tiene que ver con el nivel jerárquico de redacción, la número 2, o sea, la mano derecha de José del Río, que es nuestro número 1, sacándolo a Fernán Zaguier, que es el director del diario y que también es accionista, es Gail Scriven, que es básicamente la número 2 de la redacción, con obviamente muchas posibilidades de ser la 1 en algún momento. Con lo cual, a nivel jerárquico, y después, bueno, por supuesto, tengo colegas secretarias de redacción, digo, dentro del grupo de secretarios, hay muchas editoras mujeres de las secciones, hay líderes de equipo, o sea, en ese sentido creo que la redacción de La Nación evolucionó mucho, porque cuando yo entré en 2005, claramente las mujeres eran minoría, pero no solo eran minoría por cantidad de mujeres en la redacción, sino porque a los cargos jerárquicos ni se acercaban. Y a lo que es nivel directivo de la compañía, la verdad que, bueno, el CEO es hombre, pero por ejemplo, hay dentro de un grupo serán 8 directores, hay 4 mujeres. O sea que ahí también está bastante repartido. Tal vez, digo, en los próximos años ya vas a ver alguna líder de redacción que sea mujer y posiblemente tengamos en algún momento alguna CEO mujer. No es raro, digo, ya hay CEOs de compañías de medios mujeres. De hecho, el New York Times hizo unos cambios impresionantes en el último año y medio y muchas de las figuras más importantes de la redacción son mujeres en este momento. Gracias. De nada. Sí, Natalia, adelante. Hola, ¿cómo va? Gracias, Natalia? Gastón. Súper interesante todo lo que contaste. Yo te quería pedir si podés ampliar un poco, hiciste referencia al tema de la interrelación entre contenido, producto y tecnología, que tengamos en cuenta esas tres áreas. Te quería pedir si podés explayarte un poquito más ahí a qué hacías referencia. Dale, discúlpeme por haber ido por ahí muy rápido en cada uno de los puntos, pero no me quería quedar sin mencionarlos, pero a la vez claramente no puedo profundizar, pero está buenísima la pregunta y está bárbaro que me la hagas. El tema es así, en general, en los medios siempre había una división muy importante entre las áreas de negocios, la de tecnología y la de contenidos, ¿no? Como que la redacción estaba muy aislada. De hecho, por ejemplo, comercial tenía prohibido entrar a la redacción, pero literalmente, ¿eh? No, era como medio una mala palabra que entrara un ejecutivo comercial a la redacción. Porque, bueno, siempre el campo más publicitario estuvo separado de la producción de contenidos para que
los intereses económicos no contaminaran el trabajo de cualquier periodista, cosa que me parece bien y que en algún punto sigue siendo así, o sea, siguen siendo dos áreas que trabajan de manera independiente, pero las organizaciones de hoy demandan mucho menos trabajo en silos, ¿no? Como en compartimentos estancos, y mucho más trabajo horizontal, inclusive entre las áreas, porque, por ejemplo, comercial, para poder salir a vender, necesita que el portfolio sea un portfolio que genere sorpresa en el cliente, es decir, poder no venderle solo una página papel, como pasaba hace algún tiempo, sino venderle otras alternativas de comunicación. En definitiva, un medio como La Nación o cualquier otro es una plataforma que ofrece soluciones de comunicación. Para que ese comercial pueda entender que existen otras maneras de comunicar periodísticamente, es necesario que alguien en la redacción se lo explique. Si no, eso no se autogenera, ese nivel de conocimiento. Entonces esas áreas empezaron de a poquito a generar instancias de reunión sin, insisto, invadir el trabajo del otro, pero sí entendiendo que a nuevo proyecto, cada nuevo proyecto implica que tenga que participar un área de negocios, un área de contenidos, un área de tecnología. El área de tecnología también es importante. De hecho, en otros mercados mucho más informativamente más desarrollados que el nuestro, por ejemplo Estados Unidos, hay carreras donde muchos periodistas estudian tecnología y muchos ingenieros estudian comunicación, porque la necesidad de hoy es entender todos los aspectos de ese proceso. Es decir, si yo como periodista, insisto, tengo una formación humanística 100%, no estudié ingeniería, no sé programación, no sé diseño gráfico, digo, algunas cuestiones intuitivas de haber estado en redacciones. Ahora, si yo como periodista puedo de alguna manera dialogar con diseño y programación y hacerles entender qué es lo que estoy pensando en términos de un nuevo formato, seguramente el siguiente trabajo voy a entender mejor cómo desarrollarlo a ese nivel también. O sea, no es lo mismo hoy, por ejemplo, todos nuestros contenidos a fondo o especiales están hechos con lo que se llama un HTML libre. Así que ahí nuestros diseñadores, programadores y periodistas crean desde una página en blanco, digamos, una página digital, pero una página en blanco. Entonces, todo lo que, por ejemplo, ustedes vieron en términos de mapas electorales entre domingo y hoy, todo eso está armado con un periodista, un programador y un diseñador. Y los tres se sientan a la mesa a discutir. Y el periodista le dice, mirá, este mapa, el despliegue de este mapa hay que mostrarlo así, así, así. ¿Cómo lo puedes resolver? Y el diseñador le dice, bueno, gráficamente lo voy a mostrar con un gradiente de colores, pi, 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 pi. Y el programador le pone, lo amplía o le pone límites a esa cuestión creativa que el periodista quiere lograr, porque por supuesto no todo es factible de hacer, ¿no? Sobre todo no es factible de hacer en los tiempos que se requieren para ese tipo de proyectos. Entonces, cuando yo te digo estoy medio en la intersección entre el producto, el contenido y la tecnología, es que estoy haciendo de nexo, por ejemplo, con el área de tecnología para priorizar los proyectos que requieren desarrollo tecnológico. Hice de nexo en toda la capacitación de la redacción para el sistema editorial nuevo que tenemos ahora, que es un sistema editorial que compramos hace un par de años y que cambió completamente nuestro eje de trabajo. Eso es lo que también aceleró el foco digital de la redacción. El sistema editorial se llama ARC y es del Washington Post. También lo tiene Infobae, lo tiene TN, es decir que tampoco es que estoy hablando de la NASA, digo, es algo que se compra, vale bastante dinero, obviamente, y había que capacitar a 330 periodistas de la redacción para que lo pudieran usar, no solo para zafar, sino para que lo pudieran, le pudieran sacar todo el jugo. Y en lo que tiene que ver con el producto digital, es que vos sabés que además de publicar notas y contenidos todos los días, hay muchos envases distintos para publicar todo ese contenido, o tenés una cartelera de cine y de teatro, o tenés el área de, no sé, la versión en PDF del diario papel. Bueno, todos esos productos por separado tienen nuevas versiones, tienen cosas para arreglar que no han quedado bien o cosas que nos han quedado viejas, o a veces una plataforma que estás usando queda completamente obsoleta y la tenés que cambiar por otra. Bueno, toda esa evaluación y discusión con el área de producto digital es algo que mi jefe identificó que necesitaba alguien en la redacción para poder charlarlo y poder llevarlo adelante. Y después está todo el tema de suscriptores, que es, no se pueden imaginar el universo. Y además, cada vez que viene el director acá a la redacción me dice,
vos sos el hombre más importante de la redacción en este momento. Claro, está pensando en hacer plata y obviamente que los suscriptores, y esto off the record total, porque están grabando, no quiero que salga para ningún lado, pero digo, obviamente que entiendo lo que me dice, no es que yo sea el hombre más importante de la redacción, es que realmente está bueno que alguien en la redacción tenga ese foco en los suscriptores que están demandando, y es como cuando uno tiene la suscripción de Netflix o de Amazon Video o de Spotify. O sea, vos lo estás pagando porque te da algo que no te da ningún otro servicio, por eso lo estás pagando. En el caso nuestro, lo que está pagando un suscriptor tiene que ser lo suficientemente bueno para que no se vaya a otro lado y para que sienta que lo que está pagando tiene un sentido. Ese es el objetivo, ¿sí? Sí, Gracias. Daniela. No, de nada. Daniela. Perdón, pensé que había una pregunta que había leído por ahí. Sí, perdón. Sí, la pregunta después vamos con Helmut. Perdón, Helmut, me equivoqué. Por eso, porque yo había leído por ahí. Sí, dale. ¿De yo? Sí, Bien. dale. Hay un comportamiento diferente entre el suscriptor y quien ingresa por las redes sociales, por Instagram sobre todo. Me pasa a mí, yo me peleo en mi propio diario para que las historias no tapen la información del día. Pero cuando consumo La Nación, vamos a poner ese ejemplo, en Instagram me pasa que me engancho con las historias. No sé si los suscriptores tienen otro comportamiento. Sí, nosotros todavía las métricas que tenemos, que no son, digamos, tampoco tiene un nivel, no es que le puedo hacer un zoom in, viste, intenso a la métrica. O sea, el trazo grueso de la métrica a veces muestra diferencias entre las page views de suscriptores y las page views de audiencia general, o las notas, para decirlo en criollo, las notas más leídas de los suscriptores y las notas más leídas de la audiencia general. Hay coincidencias, muchas veces, por ejemplo, todo el contenido de opinión nuestro es consumido por igual, digo, un pañi es consumido por igual en audiencia general y en suscriptores. Pero nuestros suscriptores tienen, por ejemplo, un nivel de profundidad más alto en los contenidos. Es decir, las notas las consumen prácticamente en su totalidad y son los que nos ayudan a aumentar el tiempo promedio de lectura de los contenidos que nosotros tenemos. Y en ese sentido, también te perdonan menos las notas más livianas que pueda haber en la home. Si nosotros tenemos como muy diferenciado, de hecho el contenido más liviano o generador de audiencia no tiene el sello de Trust Project puesto, no van a ver que esas notas tengan el sello de Trust, porque nuestros suscriptores son bastante, digamos, críticos de ese tipo de contenidos. Lo que no quiere decir que no los consuman, Ojo con eso. Lo que quiere decir que se quejan, pero después vos seguís algún tipo de circuito de consumo y te das cuenta que las notas también las leen, no entran. Después te critican, dice, qué paparruchada esta nota, pero entran, ¿sí? En el caso de la audiencia general, eso está como más licuado. Como es audiencia general, pensá que lo que vos decías también es importante. Por ejemplo, desde redes, a nosotros nos viene mucho tráfico desde redes, a notas, pero es un tráfico muy infiel. Es decir, se interesó por esa nota, lee la nota y se va. Nuestros suscriptores navegan mucho tiempo en el sitio, por eso también para nosotros es muy importante la recirculación, y entonces hacemos mucho hincapié en que las notas tengan links y tengan otras alternativas de consumo para que esa recirculación no se corte. Y después, por ejemplo, el tráfico de buscadores, un tráfico más de contenido de posicionamiento. Ahora igual Google tiene variantes, ¿no? Porque Google ahora tiene una plataforma que se llama Google Discover, que funciona con una lógica que no tiene nada que ver al resultado de búsqueda tradicional. El Google Discover, para que se entienda qué es, si ustedes tienen celular con Android, van a ver que los celulares con Android tienen una serie de, digamos, el Google News incorporado dentro del celular con Android, que es básicamente cuando tienen la barra de navegación de Google, debajo tienen contenidos recomendados. Si Google Discover toma tu nota para esa posición, los números
se expanden de manera notable, que si no te lo toma, ¿sí? Y después tienen otro producto, Google tiene otro producto dentro de Google News que se llama Google Showcase, que es para los medios que tienen suscripción, que son unas cajitas distintas dentro de Google News que posicionan notas de medios que tienen, insisto, que tienen suscripción. Es un modelo por el cual Google le paga a los medios que tienen suscripción porque ese contenido ahí está abierto, no está cerrado a suscripción. Entonces lo que no percibís en términos de suscripción como medio, lo percibís de Google porque te compra esas notas para poner en ese espacio. ¿Sí? Entonces, para concluir a tu pregunta, puede haber diferencias, puede haber coincidencias, pero nuestro lector fiel o suscriptor es mucho más exigente que la audiencia general en todo sentido y te lo hace saber por todos los canales que tenemos disponibles de vínculo con ellos. Hasta el otro día hicimos este evento vía streaming que los suscriptores podían preguntarle a Pañi vía Zoom y había cuestiones relacionadas con el contenido en esas preguntas y Pañi no tiene nada que ver con ese contenido. O sea que de alguna manera te lo hacen saber. Gracias. De nada. Hago una alteración. Hola Fede, ¿cómo estás? Perdón, que vi un amigo ahí. ¿Qué hace Fede? Perdón, Lila. Se porta mal, entra tarde el amigo Fede. Ah, bueno, ahí no lo castigue, no lo castigue. Ni hablar de que te invita a comer, pero eso es otro tema, después lo hablamos. Pero bueno, no, voy a alterar el orden porque es una aclaración. Pregunta Susana, ¿a qué te referís con contenidos livianos? Y entonces me parece que es pertinente aclarar esto acá para luego pasar a la pregunta de Helmut y luego vamos con Natalia que tenía la mano levantada. Sí, que no suene peyorativo lo de liviano. Es una manera tal vez no muy feliz que encontré para describir otro tipo de contenido, pero es básicamente el contenido que está armado en base a tendencias, ¿no? A las trends de Twitter, a, no sé, las trends de Google, un contenido que tal vez es un rebote de lo que publicó otro medio, una declaración en radio, no sé, un escandalete entre dos figuras del espectáculo, etcétera, etcétera. Algo que normal, digamos, históricamente La Nación llevó en su sección de espectáculos, por poner un ejemplo, y hoy atraviesa tal vez, por la característica que tiene ese contenido, muchas más temáticas que espectáculos. Todo ese contenido que no tiene una necesaria originalidad en cuanto a darlo primero, al tratamiento de las fuentes, a que las fuentes hayan hablado solo con La Nación, a que sea una información exclusiva, todo ese contenido no va con el sello de Trust. A eso me refería. Te leo porque Helmut pregunta qué diferenciales se encontraron con otros diarios y si siguen usando las encuestas y los instrumentos tradicionales de investigación de audiencias, y en relación con eso si hacen seguimientos de usuarios específicos o de grupos definidos. Seguimos utilizando algunas herramientas tradicionales como las encuestas, sobre todo ahora que estamos haciendo algunas acciones muy, muy fuertes de vínculo con los suscriptores, como los eventos. Después de cada evento les mandamos una encuesta de calidad y aprovechamos esa encuesta que coyunturalmente tiene que ver con el evento para preguntarle también por otras cuestiones de contenidos y contenidos o personajes que quisieran que les acercáramos o cuestiones de calidad de los contenidos, eso lo hacemos. Además, tenemos una encuesta específica del tema de la calidad del servicio en general, no solo del consumo de contenidos, sino también de la experiencia del login, digamos, todo lo que tiene el Club La Nación, todo lo que tiene que ver con lo que rodea la suscripción. Así que en ese sentido sí, usamos algunas herramientas tradicionales. Y después la otra parte de la pregunta que me perdí un poco. Estás muteada, Lila, perdón. Sí, la segunda parte de la pregunta es si hacen seguimientos específicos a grupos definidos, a usuarios específicos, etc. Sí, hace poquito, por ejemplo, tratamos de hacer un análisis y extraer alguna información relacionada con el contenido, el consumo de contenido de cultura entre los suscriptores. Y nos dimos cuenta que hay un nicho ahí muy interesante para trabajar y a partir de eso estamos pensando en algún producto
distinto de lo que es la producción de notas de cultura en general, que están en las dos plataformas, para ese nicho en particular. Y lo que hacemos, sí, a veces con algunas comunicaciones llegamos a clústeres o grupos de suscriptores distintos de acuerdo al tipo de acción. Eso lo podés hacer porque todavía de una manera muy primitiva, pero tenés algo de información del perfil de usuario, entonces podés segmentar, mandar una comunicación, qué sé yo, a gente o suscriptores de entre 30 y 35, fanáticos del deporte, si tenés algún contenido deportivo específico. Pero todavía es muy rudimentario. Todos los medios tienen mucho que trabajar en términos de perfeccionar esa posibilidad de conexión en base a los datos que te dejan los suscriptores. Y también hay muchas limitaciones que tienen que ver con que tampoco le podés preguntar todo lo que querés a los suscriptores, ¿no? Digo, hay un tema de privacidad y de uso de datos que no sé hasta qué nivel podremos llegar en algún momento. Obviamente el objetivo que tenemos no es invadir la privacidad, sino ver la manera de llevar contenido más orientado a lo que quieren consumir, ¿no? Ese es el objetivo que nosotros tenemos. Introduzco algo pequeñito yo que tenía ganas de antes y después le paso a Natalia y después voy con Eugenia que está haciendo una pregunta en el chat. En relación con los suscriptores y con la negociación que tenés que hacer entre lo que las audiencias consumen, dicen preferir y interactuar. ¿Cómo afecta en la narrativa digital esas acciones de los usuarios que antes no es que no estuvieran, pero que intervenían vía carta de lectores, etcétera, y que los podías mutear mucho más rápido? ¿Y cómo te afecta la repercusión en la red de los contenidos que se publican en orden a lo que es el seguimiento de ese contenido o al dar marcha atrás, etcétera? Sí, es una pregunta compleja de contestar, pero yo te diría que nosotros, mentiría si te dijera que no estamos atentos. O sea, nuestra home te muestra lo que está pasando con los contenidos. Y en ese sentido, esa información te lleva y te induce a tomar una serie de decisiones, de jerarquizar determinados contenidos y no otros. Pero también hay todavía una cuota muy fuerte que tiene que ver con una decisión en base a la agenda y no necesariamente al rendimiento de ese contenido en la home, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si para la nación el tema negociación con el FMI es muy relevante, ese contenido puede no ser muy cliqueado, digamos, o tener una respuesta inmediata en la home, pero sigue siendo un tema relevante para la agenda periodística. Y también hay decisiones, o sea, vos podés tener una nota que tiene mucho clic, que está en la mitad de la home, y vos decís, si la pongo en la parte de arriba de la home, seguramente va a tener mucho más. Pero vos decidís no ponerla ahí, porque también hay un tema de responsabilidad y de jerarquización y de construcción de esa portada en función de los temas que crees que son constructivos para una sociedad democrática, ¿me entendés? O sea, no necesariamente lo que rinde más es lo que te va a abrir una home. Por supuesto estoy hablando de la home de la nación, porque entras a otros sitios y me desmienten completamente, ¿no? Porque su vara está puesta a que solo lo que rinde mucho va arriba y todo lo que no rinde no está en la home. Para nosotros esa regla es distinta por la naturaleza que tenemos como medio y porque hay temas que para nosotros son muy relevantes y los vamos a sostener. Inclusive los vamos a sostener mucho tiempo en esa home sabiendo que al resultado final del día tal vez no le esté beneficiando en términos del trazo grueso de page views y de clics y del resto de las métricas. Es una elección como medio. El New York Times, por poner un ejemplo de un medio internacional para no poner en aprietos a ningún medio local, si ustedes entran a la home del New York Times, tiene poquísimo movimiento. Es prácticamente una portada papel en Internet. ¿Y por qué el New York Times hace eso? Porque el New York Times hace ya 6, 7 años que está dedicado al universo de suscriptores y no le interesa nada más. No está pensando en la audiencia general. Y tampoco le interesa estar en el puesto 15 del ranking de sitios más leídos de Estados Unidos. Porque lo que le interesa es ser el medio líder en suscripciones a nivel mundial. Y lo es. Y entonces también
porque le va bien en ese aspecto, invierte en tecnología, invierte en recursos humanos, invierte en nuevos proyectos, decide que muchos contenidos que antes estaban abiertos ahora tienen que estar dentro del paywall porque prefiere ofrecerlos dentro de la propuesta de valor a los suscriptores. Y después, la otra parte de tu pregunta, Lila, en cuanto al tema de si las redes funcionan como un instrumento que acciona nuestras decisiones. En alguna avenida de producción, sí. En esa avenida de producción que yo te decía, que produce más el contenido basado en tendencias, tal vez es la bitácora, es la Biblia, es lo que se sigue. Pero también en otras pelotas y avenidas de producción, ese nivel, digamos, de conversación de las redes no es tan relevante, o en el resto de las avenidas de producción nuestras, nosotros tomamos esa conversación y la llevamos para producir un contenido de calidad o de la mayor calidad posible relacionado con ese tema. Nosotros, por ejemplo, vamos a los bifes, no dejamos de dar el WandaGate o el Icardi Gate. Pero bueno, tratamos de darlo también aportando tal vez alguna nota diferente, aún sabiendo que ese tema no daba para producir mucha nota diferente. O el tema renuncia de Longobardi. Bueno, fuimos a buscarlo a Longobardi y conseguimos que Longobardi nos lea la carta a nosotros primero. Y esa nota fue de las más leídas del día y todos los medios la citaron y demás, porque Longobardi no le dio la carta a ningún otro medio antes de leerla en la radio que a La Nación. O hace 2 días le dio la entrevista exclusiva a Marcelo Estiletano. Bueno, eso es algo que uno toma como elemento de las redes, porque el tema Longobardi estuvo en las redes, digo, la renuncia empezó a circular en las redes y todavía no había ninguna nota, y lo transformamos después en 2 notas que tuvieron gran respuesta tanto del mundo suscriptores como de la audiencia en general. Sigo el orden, Natalia, si te parece vas vos, luego sigo con las que tengo en el chat. Como quieras, porque me parece mejor que pregunte a alguien que todavía no preguntó. Yo tengo una pregunta más, pero la puedo dejar un cachito más. Listo. Entonces, pregunta aquí Eugenia Pasos, si le darías alguna recomendación a los periodistas que recién empiezan o que están recién recibidos para ingresar a trabajar a La Nación. Te están pidiendo trabajo, Gastón. Qué difícil. ¿Dónde puedo mandar un currículum? Qué difícil. Si fuéramos el New York Times, les diría, mándenme ya el currículum, porque estamos contratando. Uno entra a la bolsa de trabajo del New York Times o el Washington Post, ¿vieron? Y ahí, nada, ofrecen posiciones de las que quiera para la tarea que quiera. Bueno, pero estamos en Argentina y es otro contexto. A ver, las vías de... Yo no entré, la verdad, a La Nación por una vía muy tradicional que digamos, porque también entré hace muchos años y cambiaron muchas cosas de 2005 a ahora, pero... En el caso de La Nación, las vías de ingreso a La Nación, la primera de todas es la maestría en periodismo. O sea, lo tengo que decir, es importante decirlo porque no quiero vender gato por liebre. O sea, es una puerta de entrada muy genuina, muy interesante para el que ya estudió una carrera de grado. Es una manera de entender un poco el mundo de este medio. No, tal vez Clarín tiene otra manera y Perfil tendrá otra manera. La maestría es una puerta de entrada. Después, hoy creo que lo más importante para alguien que recién empieza, se quiere insertar, es entender que ya no, que no necesariamente hay que caer en un medio para ser redactor, ¿no? Hay tanta necesidad de roles y de perfiles distintos que yo, si tuviese que volver a empezar, tal vez me orientaría más en aprender a programar, por ejemplo. O si a mí me gustan los datos en particular, entender un poquito más cómo leer los datos, ¿no? Cómo hacer lo que se llama en inglés business intelligence. La verdad que lo que aprendí de eso lo aprendí en el último año y medio y es un desastre. O sea, puedo interpretar datos, pero hago una interpretación que puede hacer cualquier periodista, nada muy, muy concienzudo que digamos. Y de alguna manera las carreras de comunicación, de periodismo y otras alternativas que hay empiezan a migrar a intentar satisfacer esa demanda que hay. Hoy ya, por ejemplo, hay carreras y programas de periodismo de datos, hay talleres de aprendizaje de código HTML u otro tipo de lenguaje de programación que están preparados para gente que estudió humanística, no para ingenieros.
hay muchos periodistas que empezaron a darse cuenta que son buenos haciendo producciones audiovisuales o son buenos para gestionar las cuentas de redes sociales y para producir contenido para redes. Entonces, lo más importante creo que yo podría dejarles es esto de tratar de pensar el periodismo en diferentes roles, ¿no? Como que hay otras oportunidades más allá de firmar una nota. También creo que hay que tener un nivel, ¿no? Que hay que saber escribir. O sea, vos podés no ser un Carlos Paño, un Hugo Alconadamón, un Diego Cabot o quien fuera, pero tampoco podés ser un desastre escribiendo. O sea, hay como determinado nivel, porque incluso cuando haces video, necesitas desarrollar muchas piezas del video en texto. Entonces, si tenés errores de ortografía o no sabes construir una frase, o sea, hay algo de técnica periodística que tenés que conocer. Y eso es algo que va a existir ahora y dentro de 30 años, cuando yo ya esté retirado, muerto, lo que sea, digamos. Lamentablemente eso, digo, lamentablemente y afortunadamente, esa calidad, ese nivel, lo tenés que tener. Y lo otro también importante es pensar que se puede comunicar en diferentes lenguajes y formatos. Uno a veces está como muy encerrado en el texto y uno puede ser muy bueno parándose frente a cámara para hacer un video para Instagram. Y de hecho en la redacción tenemos un montón de gente que fue revelación en eso y ni teníamos pensado. O también para salir a hacer salidas para la televisión, que también muchos periodistas de la redacción que históricamente hicieron gráfica, nunca tuvieron experiencia televisiva, de pronto hoy te hacen una salida para hablar del tema que manejan o de la nota que escribieron. Y lo tercero y último, hay que aprovechar Internet al máximo para tratar de estar empapado de la última tendencia, de lo último en materia de periodismo, comunicación, medios digitales, que está todo al alcance de la mano. Hoy tenés, no sé, desde Niman Lab hasta, no sé, los newsletters que manda Wanifra o, no sé, o INMA o un montón de organizaciones dedicadas a la divulgación de lo que está sucediendo en términos de tendencias en los medios, y lo tenés al alcance de la mano eso. Antes tenías que estar suscripto digamos, a una membresía súper cara y hoy todo eso está circulando por internet. Si haces una buena selección de tus fuentes, de las fuentes con últimas tendencias, estás tan empapado de tendencia como puedo estar yo o cualquier otro editor o secretario de otro medio. Bien, le agrego un dato a Eugenio y a todos los que quieran conocerlos. Bueno, nosotros aquí en la sede estamos el año que viene empezando con una especialización en ciencia de datos, que justamente pensando en todos los que venimos de las áreas sociales, porque estamos trabajando básicamente con Big Data en distintas investigaciones relacionadas con las ciencias sociales, no solamente con comunicación. Entonces está disponible esa posibilidad si está en Viedma y tiene ganas. Entonces ahora sí, voy con Helmut, que pregunta cómo se articulan los procesos de marketing y los de creación de contenidos, cómo se realizan los análisis de tendencias y si tienen esos clústeres jerarquizados y toman esa jerarquía para la creación de contenidos. Son 3 preguntas, si quieres vamos de a una. Vamos de a una, dale, así no me pierdo. Entonces la primera es cómo se da la articulación entre el marketing y los procesos de creación de contenidos. Lo que estamos haciendo ahora, ¿cómo lo articulamos? Hay alguien dedicado a, digamos, a lo que es marketing online, que con la que trabajo de manera muy cercana y que está empapada de todo lo que es el calendario editorial o de grandes proyectos y lanzamientos de la redacción. Entonces, cada vez que vamos a arrancar un proyecto, esa persona está sentada a la mesa de elaboración de ese proyecto, por ende tiene bien claro qué es lo que vamos a hacer, por ende tiene todos los materiales disponibles como para poder hacer ese trabajo de marketing que se requiere en términos de comunicación general, digamos, todo lo que es comunicación digital, comunicación papel, comunicación en televisión o comunicación vía redes. O sea, es una parte más, o una integrante más del equipo de trabajo, sobre todo para los grandes proyectos. La manera que nosotros encontramos es trabajar un calendario unificado de eventos relevantes o de proyectos relevantes en la redacción, que tiene esa pata de marketing incorporada y tiene también la pata comercial incorporada.
de tal manera que sean proyectos compañía, ¿no? Proyectos de redacción únicamente. Así que es absolutamente virtuoso ese circuito que tenemos ahora. También hace relativamente poco las áreas comerciales se integraron, digamos, son comerciales que tienen su portafolio con los productos de todas las plataformas, no venden solo papel. Entonces ya saben de qué se trata la propuesta de valor de la nación y saben qué es lo que pueden vender. Y en el caso de marketing, saben que pueden comunicar porque tienen acceso a toda esa información antes que nosotros pongamos en línea el proyecto. Esa es la primera. La segunda. Ok, la segunda es, bueno, cómo analizan las tendencias, que creo que estaba contestada previamente, pero... Sí, tenemos herramientas para analizar esas tendencias y esa información también preside nuestras reuniones de coordinación editorial, es decir, en las reuniones de coordinación se dice qué es lo que está sucediendo o qué está muy alto en términos de consumo o si algo, digamos, sale del consumo medio o promedio, se destaca y entonces se habla y se genera una discusión sobre qué tipo de contenido podemos producir alrededor de esa tendencia. O sea que está absolutamente inserto dentro del proceso de trabajo. Y la última, lo de los clusters. Si están jerarquizados y si toman la jerarquía de esos clusters para crear contenidos. No, todavía eso es algo en lo que vamos a empezar a trabajar a partir de mi nuevo rol, que es que vamos a identificar todas esas zonas de necesidad que de pronto el medio no satisface y vamos a empezar tal vez a trabajar proyectos específicos para atacar esos clústeres, ¿no? Que muchas veces salen de las encuestas que nosotros hacemos de calidad, donde hay muchos suscriptores que se expresan o expresan que falta un determinado contenido, que les gustaría de pronto leer en La Nación un determinado columnista, o que les gustaría escribir una columna cada tanto sobre tal tema. Bueno, por supuesto que una respuesta sola no alcanza, ¿no? Por eso es necesario hacer inteligencia de datos y entender en qué medida y en qué porcentaje de ese universo de suscriptores hay una determinada necesidad, algo que vamos a empezar a trabajar en los próximos meses / años. Todavía no está del todo perfeccionado eso. Bien, entonces ahora sí, vamos con Natalia y ya vamos cerrando porque no veo otras manos levantadas y además estamos en el tiempo previsto. Dale. Sí, bueno, casi que iba a resignar la pregunta para no desgastarte tampoco, Gastón. Gracias por todo lo que has contado. Así que aprovecho y como un poco como conclusión, me parece que está un poco contenido en todo lo que vos dijiste, pero preguntarte, en algún momento se dijo que se habló del fin del periodismo. De hecho, todo el tiempo se está hablando del fin del periodismo frente a las redes. Acá en la provincia de Río Negro lo vemos un poco, vivimos una realidad bastante particular que tiene que ver con la absorción de periodistas desde las instituciones y los medios cada vez más dependientes de la pauta oficial, con lo cual ese designio yo lo siento cerca, digamos, pero te quería preguntar a vos, ¿qué opinás de esta afirmación? Y entiendo que para vos el periodismo no murió, pero, o sea, es mi interpretación por la fortaleza que puede llegar a tener el diario La Nación, yo lo veo distinto, pero quisiera saber tu opinión sobre Claro, esta. no, obviamente que, digo, la respuesta, yo respondo por mí nada más y es más, respondo por mí y no necesariamente por el lugar que ocupo acá. Sabés que soy muy optimista en términos de que, y vos un poco lo expresás, ¿no? El trabajo periodístico o el trabajo comunicacional claramente no va a desaparecer de ninguna manera, ¿no? Porque las empresas cada vez más demandan profesionales de este campo, porque cada vez se hace más crítico comunicar bien, y lo vemos todos los días en la política, en el mundo de los negocios, en el espectáculo, en el deporte. Yo todavía no puedo creer, digo, soy fanático de tenis y sigo mucho a algunos jugadores, hay jugadores de tenis que no tienen gente que les maneja la comunicación y así les va. Y así les va. Estoy hablando de un aspecto de la comunicación que tal vez no es necesariamente el periodismo, pero todavía hay muchos protagonistas de la actualidad que como que
le restan importancia a esa cuestión y no se dan cuenta que en el mundo en el que vivimos hoy es clave que su lugar esté bien comunicado, su lugar, su actividad, etcétera, sus proyectos. Más específicamente, creo que el periodismo no está muerto, en tanto y en cuanto sigue siendo uno de los pocos contrapesos que quedan al poder de turno, de los pocos sectores que pueden llegar a mostrar una determinada realidad, o pueden transparentar una irregularidad, o pueden transparentar que alguien no está cumpliendo con su rol como corresponde. Y esto, digo, lo siento así desde que empecé en la década del 90 hasta hoy, que trabajo en un medio muy grande y que obviamente no dejo de lado que es una empresa privada que tiene sus intereses, pero ahí yo me doy vuelta y veo periodistas alrededor mío que se la recontra juegan, que tienen que soportar todavía presiones, llamados telefónicos de gente que los amenazan, que por cumplir su rol, que es básicamente informar. Entonces, en ese sentido, creo que el periodismo va a ser cada vez más importante, como lo viene siendo, y ahora en el mundo digital en el que vivimos y con el que convivimos, donde hay tanta desinformación y tanta cuestión distorsionada, donde prácticamente nos han vendido hace relativamente poco tiempo, esto de que no necesariamente la verdad es la verdad y puede haber otra verdad y que bla, 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 todavía más. Ahora, eso no quita que obviamente no todo el mundo tiene, ni un medio grande es el mundo ideal, y en un medio de provincia, y yo lo conozco la realidad, pues hace poco hice un taller para un medio de Puerto Madryn, que es mi ciudad, mi terruño, digamos, por elección, y sé que eso existe, y sé que hay condicionamientos de la pauta, pero bueno, es algo que, de algún modo, es algo con lo que convive un medio grande, un medio chico, un medio mediano. Digo, el condicionante de la pauta es algo que lamentablemente está todo el tiempo presente. Por eso también la alternativa de los modelos de suscripción es muy válida, ¿no? Porque es como que se aleja un poco de esa cuestión de depender de la pauta, si bien todavía no hay, salvo New York Times y alguno más, un medio que solo pueda vivir de la suscripción. Todo te lleva a lo mismo, ¿no? Si vos sos un medio local chiquito, pero producís un contenido de calidad, tenés primicias, tenés algo que el resto no tiene, te destapás con investigación y te sigue una cantidad de gente que te paga un determinado dinero por esa suscripción, probablemente tengas más posibilidades de sobrevivir que con el modelo de pauta que te condiciona. Ahora, ¿en qué momento de ese ciclo estamos? Bueno, los modelos de suscripción acá en Argentina arrancaron hace 4 años. ¿Qué es un medio chiquito para vos? Un medio chico es un medio que tiene 10 personas, que existe. Hay muchos medios locales que tienen 10 personas o menos. Hace poquito un medio de Puerto Madryn me dice... Ya quisiéramos. Hay menos. Bueno, por eso dije menos. Hay medio de Puerto Madryn que tiene 3 personas. Sí. Y yo le dije, miren, 3 personas tienen una ventaja, que es que tienen poco costo operativo. De hecho, la mayoría no cobraba un peso, pero por otro lado, bueno, tienen poco costo operativo, pero para remarla entre 3, para hacer un producto de calidad, que tenga contenido diferente, que puedan instalar, bueno, es muy difícil. Muy difícil. No, yo estaría encantada si pudiera trabajar con 2 personas más. Bueno. Sería un equipazo. Está bien. Por eso, también muchos medios chicos tienen el modelo de membresía, que es que en realidad es el lector que valora ese pequeño medio que aporta una membresía. Ya no es te cobro por los contenidos, decime vos cómo o por cuánto valorizás eso que consumís. Es más difícil, sí, no lo voy a negar, pero ya hay muchos medios chicos y medianos como membresía que van construyendo de tipo hormiga ese modelo de sustentación. Es muy difícil comparar un medio de 2, 3 personas con La Nación, Clarín, estoy hablando de otra galaxia. No, bueno, no, gracias. La realidad, bueno, como te decía, es diferente acá, pero entiendo también que puede ser el momento. Yo lo que noto es que de hace 10 años a esta parte se achicó el universo de medios y de periodistas. De periodistas, de medios. Sí, de periodistas, porque además esto que te digo, esta captación de las instituciones, de los colegas y las colegas. Así que bueno, pero tal vez puede ser que sea el momento, bueno, no sé, acá estamos.
Sí, hay una investigación de FOPEA que publicó hace poquito, que es el tema de los desiertos informativos, y se ve con claridad los manchones que hay en territorios muy amplios del país. Y ahí vos te das cuenta, por un lado, que hay necesidad de fundar medios nuevos porque no están, pero por otro lado no hay medios nuevos porque los obstáculos que tienen para formarse porque el poder político te persigue, porque no hay un mango, porque bueno, esto todo te lleva porque no hay tampoco una decisión de inversión como la que vos estás contando. Totalmente. Bueno, eso también es preocupante. Es importante charlar con vos por esto, porque digo, las realidades son distintas en distintos lugares, pero no solamente geográficos. Digamos, cuando nosotros, digo, yo que llevo 30 años estudiando sobre medios, veo que hay como una decisión específica de las empresas de no invertir en capacitación, de no invertir en tecnología, de no invertir en modelos de negocios, etcétera. Bueno, también hay decisiones de ese orden. ¿Por qué? Digo, porque mientras mantienen los clics, con esto de seguir a la próxima página, le cierra por ahí, que es pan para hoy, hambre para mañana, probablemente. Pero hay algunas empresas que están tomando una decisión de política empresarial de no invertir en redacción, de no invertir en capacitación, de no invertir en recursos formados. Digo, el caso de La Nación, te diría que dentro de lo que yo conozco es raro. Sí, es raro. Coincido mucho con el diagnóstico. También te puedo decir que, no sé, los últimos 2 años, muchos medios de las provincias me preguntaron por gente. O sea, me preguntaron por, che, mirá, necesito alguien que se haga cargo de la redacción digital con liderazgo, que maneje métricas, cosa que antes, la verdad, no me pasaba. El problema que yo veo es que muchos de esos dueños de medios se están demorando demasiado en esas decisiones, y lo que ha pasado en algunas provincias es que medios nativos digitales se los han comido crudos y han instalado de cero una marca nueva, y les va a ser muy difícil recuperar ese posicionamiento si no toma la decisión. Y yo no estoy diciendo que un medio chico tenga que contratar el triple de estructura, pero tampoco, digo, lo que creo que no puede hacer es seguir haciendo las cosas de la misma manera. Porque si los hábitos de consumo cambiaron, vos no podés seguir haciendo un diario papel como hacías hace 25 años y desatender completamente la plataforma digital. Algo tenés que hacer, pero no porque lo digo yo. Es porque el consumo te está marcando que lo tenés que hacer. Entonces, para mí lo preocupante es que hay gente que tiene el poder económico para hacerlo, que maneja esos medios, que no está tomando la decisión adecuada. Y eso de los colegas de todo el país, que están luchándola porque, no sé, uno festeja porque le pusieron a alguien a trabajar las redes, o le permitieron un poquito de presupuesto para poner a alguien externo que maneje las redes. Yo creo que eso hoy no alcanza para cualquier medio, sea chico, mediano o grande. O sea, la decisión la tenés que tomar. Hago ahora sí, la última, que es la de Arturo, bueno, porque ya nos estamos abusando de tu confianza, y eso no está bien. No hay problema. Pero bueno, Arturo no preguntó hasta ahora, entonces hago la pregunta a Arturo, que pregunta cuál es la perspectiva que ves en los muros de pago como un limitante que propicie la suscripción, teniendo en cuenta que los usuarios se empoderan tecnológicamente. No sé si me escuchás. Voy de nuevo. Se me cortó la primera parte de lo que dijiste, entonces no te terminé de entender. La primera parte, lo que él pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que ves en los muros de pago como un limitante que propicie la suscripción? Y aclara que, teniendo en cuenta que los usuarios se empoderan tecnológicamente y hoy hay técnicas relativamente simples para sortearlos en muchos casos. Bueno, lo de las técnicas para sortear los muros de pago lo conocemos los que manejamos algo de tecnología, ¿eh? El resto, preguntale a tu prima si conoce cómo saltar el muro de pago, y nadie sabe cómo saltar el muro de pago. Por eso, digo, en esa instancia, sí, por supuesto existen sitios como Outline que le pones la URL de una nota y te tira la nota, pero lo conocemos nosotros, ¿sí? Porque si con ese criterio entonces no tendría que haber suscripción, porque todo el mundo salta el muro de pago, cosa que no ocurre, ¿no? Ahora, si el paywall es limitante, porque no terminé de entender la pregunta, si el paywall es limitante para conseguir suscriptores, ¿era la pregunta?
Perdón, bueno, prefiero. te la amplio por el audio. Dale, a ver si digamos, el concepto que yo veo del muro de pago, que la CIP incluso lo viene bajando muy fuertemente, ¿no es cierto?, en los últimos años, tiene su equivalente también en relación a lo que sería el pay per view en el mundo audiovisual, ¿no? Y en el pay per view, por ejemplo, uno de los grandes destructores de esta aparente solución son los restreaming, ¿no? Es decir, de hecho, mucha gente ahora con eventos bajo la pandemia pagaba una sola entrada, hacía restreaming, recobraba una 10ª parte del valor del espectáculo y terminaba ganando dinero, ¿no? Sí. Estoy viendo que con los muros de pago puede llegar a pasar algo, por eso lo preguntaba en perspectiva, ¿no? Porque... Sí, no, te entiendo clarísimo. Te entiendo clarísimo la pregunta. Yo te diría que la tecnología va a ir acompañando esos, digamos, bypass o puentes o sitios que te permiten saltar el paywall, van a ir acompañados de medios que perfeccionen la tecnología para que esos sitios no tengan más utilidad. De hecho, si vos pones hoy una nota del New York Times en Outline, no anda. O sea que el New York Times ya encontró la manera de bloquear ese tipo de sitios. Por supuesto, deben existir 100 más que lo hacen. Pero me parece que justamente el desarrollo tecnológico de los paywalls se va a perfeccionar y obviamente va a impedir que estos restreamings o lo que sean que saltan, digamos, o le permiten a un usuario ver un contenido sin pagarlo, lo hagan. Ahora, yo no sé, yo estoy pagando Netflix, Amazon Prime Video, Apple Music y alguno más, no me acuerdo, por ahí me estoy olvidando de alguno, ¿no? Que es un dineral en dólares todos los meses. Es más, si lo paso, si pienso en la cantidad de dólares que son, me quiero matar, pero lo pago porque, bueno, porque soy un gil y lo pago. Yo no estoy buscando la manera de saltar esos servicios, porque creo que ese servicio lo pago porque me da algo. Lo que estamos buscando los medios es que justamente tener suscriptores fieles que estén convencidos de que lo tienen que pagar porque el servicio les da algo, es lo mismo. Yo ahí no veo diferencia entre un diario o un sitio de streaming de música o de películas o de series o de lo que fuere. Ahora, siempre tenés alguno que quiere, siempre tenés alguno que cruza el semáforo en rojo, siempre tenés alguno que, no sé, que va por el costadito de la cola. Lo vas a tener ahora como lo vas a tener siempre. Y bueno, tenés que tener desarrollos tecnológicos que reduzcan ese porcentaje de gente que salta, digamos, tu muro. Y lo debe tener Netflix también, digo, calculo que debe haber páginas que craquean las películas y bueno, digamos, la piratería existe desde hace muchos años. Inclusive con medios analógicos existía, así que ¿por qué no van a existir con los digitales? Bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? O no sé. ¿Vos, Laura, habías levantado la mano o me pareció a mí? Me parece que me pareció a mí. Entonces, porque no veo la mano levantada. Bueno, entonces si no hay más preguntas, bueno, agradecerte por acompañarnos. Eso, sí, si nos aprendieron las chicas la cámara para saludar. Así que si quieren prender la cámara para saludar, mil gracias, Gastón, por acompañarnos en esta. Gracias a todos y todas por estar. Y bueno, seguimos armando charlas de estas que para nosotros son interesantes porque nos cruzan conocimientos, nos llevan a pensar en otros temas y nos traen información que es muy útil para poder trabajar. Así que no solamente a los que trabajan profesionalmente en periodismo, sino a los que trabajamos en investigación. Es información que nos resulta muy rica para pensar en otras cosas también. Así que bueno, mil gracias. Gracias a ustedes y cualquier otra cosa que necesiten, están mis datos de contacto en todas las cuentas de redes y nada, en mi biografía de La Nación, así que me pueden contactar por cualquier otra consulta. Gracias. Gracias, Gastón. Bueno, gracias a todos. Gracias, Gregorio, por gestionar todo. Gracias.